Pues como cada martes con SCL Consulting hablamos, aprendemos de tecnología. Hoy vamos a hablar y aprender de tecnología y de educación. Saludo antes a Ana Conde, que es la directora de comunicación de SCL Consulting. Hola Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Que decíamos que volvemos al cole hoy, vamos a volver al cole. Encantados. Pero creo que un poco diferente a cómo estudiábamos antes, que ahora la tecnología está presente y más que va a estar en el mundo educativo, ¿verdad? Esperemos que esté presente en el mundo educativo y que vaya al mismo ritmo que van evolucionando las tecnologías en otros sectores, incorporándose al mundo educativo. Pues de ello vamos a hablar con la Fundación Santillana, que celebró la semana pasada su 29ª Semana de la Educación, dedicada en la edición de este año a analizar el papel de la tecnología en la mejora de la calidad educativa y de aprendizaje. El título es este: mejorar la educación. ¿Qué puede aportar la tecnología? Bueno, nos lo va a contar Mariano Jabonero, es el director de educación de la Fundación Santillana. Hola Mariano, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bienvenido, un placer tenerte por aquí, aprender de educación con alguien que sabe mucho de esto. ¿En qué consistió esa semana? Bien, la semana es una actividad clásica de la Fundación Santillana. Fíjese que es la 29 años seguido que se celebra, la que viene serán 30 ediciones. Es quizá la actividad más longeva que hay en educación en Europa, después de la Conferencia de Ministros de Educación de UNESCO. Es una trayectoria muy larga. Cada año la semana lo que hace es se dedica a un tema sobre el cual se debate, se intercambia información, se produce siempre un documento de reflexión, que en este caso ha sido sobre tecnología y educación, elaborado por Francesc Pedro, director de tecnología de UNESCO. Y se exponen también experiencias de diferentes entornos u organismos. Son 3 días de debate en torno a educación, intentando, digamos, analizar lo que está ocurriendo y hacer alguna propuesta de mejora. ¿Por qué este año la tecnología? Llevamos trabajando el tema de tecnología no desde este momento. En la Fundación Santillana puesto en marcha una línea de trabajo continuada en tema de tecnología, que es una estrategia nueva que estamos poniendo en marcha, consistente en centrarnos en un tema y sobre ese tema generar diferentes espacios de debate, de reflexión, informes, trabajos y similares. La primera actividad fue el día 4 de noviembre en Bogotá, en Colombia, donde se hizo un primer seminario. El día 24 de noviembre se hizo otro seminario similar en Sao Paulo, en Brasil. La semana pasada ha sido aquí en Madrid, el día 14 de abril será en Lima y después irá en Santiago de Chile y después México. A lo largo de un año habremos hecho un recorrido de muchos países con muchos expertos y creo que tendremos entonces muy maduro y muy elaborado una propuesta para mejorar las políticas públicas en materia del uso de tecnología. De momento de esa semana pasada que se celebraba aquí en Madrid, Mariano, ¿qué conclusiones han salido? ¿Qué puede aportar la tecnología a la educación? Bien, la tecnología por sí misma no aporta gran cosa. Es la primera cuestión que podemos decir. Es decir, porque un colegio, una escuela, un país se repartan ordenadores de forma masiva, incluso en algún país hemos visto, yo lo he visto personalmente en camiones, llegar a un pueblo, entregar tabletas y aparatos, todo eso no mejora por sí mismo la educación. La conclusión más importante que se ha extraído ha sido que hay que producir un cambio pedagógico real, un cambio metodológico. Y eso pasa por varias cosas. En primer lugar, que haya unos profesores que estén formados en el uso de la tecnología. Que esa formación sea además en el colegio, no cursillos fuera del colegio, sino dentro del colegio, que tenga un acompañamiento y un seguimiento para que aprovechen todas las oportunidades que ofrece la tecnología. Además de eso, que haya contenidos digitalizados, que haya materias sobre que trabajar. Al final ocurre que a algunos se le entrega una tableta al chaval y dice, busca ahí. Entonces el chaval busca y busca cualquier cosa. Y me ahorro comentarios de lo que busca. En tercer lugar, que además de todo ello, hay un sistema, digamos, de evaluación, que se evalúe qué es lo que está ocurriendo con el impacto de la tecnología. Que si se digitaliza un colegio, al final, qué es lo que está ocurriendo, si eso mejora las competencias de los chicos o no mejora las competencias de los chicos. Son todo ese tipo de elementos los que estamos, digamos, hemos puesto de manifiesto. Y otro hecho que subyace a todo esto. Y es que la tecnología ya no es un hecho en el cual hay una disyuntiva de sí o no, es bueno o no es bueno, no, es una realidad. Nuestros chicos, nuestras chicas la están usando todos los días, dentro y fuera de la escuela, y no se puede poner puertas al campo. ¿Te ha gustado? Te he visto que asentías cuando decía Mariano, la tecnología por sí misma no aporta gran cosa. Es que estoy totalmente de acuerdo porque creo que una tecnología sin un método por detrás, sin un plan de trabajo, en sí misma no aporta, porque ¿cuál es la diferencia entre que un chico maneje tecnología fuera de la escuela o dentro? Si no hay ningún plan, lo que comentaba Mariano, no hay contenidos, no hay un respaldo, no se incorpora al día a día de las clases.
esto es como hemos comentado en otras semanas en otros sectores, implantar cualquier tipo de herramienta de tecnología sin haber pensado antes para qué sirve y por qué la vamos a implantar, no tiene una alta probabilidad de fracaso. Pero bueno, por eso asentía, pues estaba totalmente de acuerdo. Mi pregunta es, a día de hoy, ¿también habéis sacado conclusiones de cómo está actualmente España o la educación en general adaptada a las nuevas tecnologías? Mira, la realidad estadística, que incluso en el informe que se ha presentado aparece en alguna parte, y es que los países de la OCDE, todos los países de la OCDE, España, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, están digitalizados los colegios. Es raro el colegio que no tiene medios, recursos digitales. Que tenga más o menos es una cuestión, digamos, variable. Pero de hecho, incluso para que un aula esté digitalizada, con que haya un ordenador se puede hacer trabajar con un computador, con un ordenador. Utilizo a veces terminología de América Latina, donde trabajo, trabajo mucho. Entonces, está digitalizado. Todos tienen acceso a sistemas, digamos, de nuevas tecnologías. El problema no es tener acceso, es el uso que se haga de ellos. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los últimos años ha habido campañas con intencionalidades, yo diría, básicamente políticas, de dotar de instrumentos tecnológicos muchos colegios en muchos países de la OCDE, no solamente en España, que no han tenido ningún efecto positivo. Voy a poner un ejemplo muy llamativo y muy gráfico. El país de América Latina que más digitalizó todos los colegios fue Uruguay. Uruguay, hace años, todos los colegios de Uruguay, que es un país pequeñito, muy manejable, además un país muy homogéneo, fueron dotados de equipos de ordenadores. Todos los chicos y las chicas de Uruguay tenían ordenadores. La última prueba de PISA, ha sido el país de todos los de PISA que más ha bajado en rendimiento educativo. ¿Por qué? Porque el ordenador llegó como un evento que en pedagogía llamamos disruptivo de la clase. Es decir, llega una cosa que al final se convirtió en una cosa que distraía. Al final era un problema porque el maestro no sabía qué hacer realmente y el chico hacía cosas que no tenían ningún efecto en sus aprendizajes. Es un ejemplo. ¿Qué ocurre? La lógica que había en Uruguay y la política que había en Uruguay era una política de brecha digital, acortar la brecha digital. Acortar la brecha digital es una política comunicativa y de tecnología, pero no educativa. De cualquier pueblo de Uruguay se podían conectar por internet para comprar billetes, para acceder a música, para un montón de cosas, pero no para educarse, que es otro tema mucho más complejo. Supongamos, Mariano, que el uso que se le da a la tecnología o que el que se debe dar es el correcto, es el adecuado, no como pasa en ese ejemplo de Uruguay. Esa tecnología que va a aportar a la educación, a la enseñanza, a la manera de enseñar, a la manera de aprender. Va a aportar básicamente dos o tres cosas. Una de ellas, mayor motivación. Está comprobado, y nosotros tenemos experiencias que hemos hecho en algunos países, que cuando el horario escolar aumenta, para retener a los chicos más tiempo, si se usa la tecnología se quedan en la clase. Se quedan más tiempo. Es decir, engancha a los chavales. Motiva, es atractiva, para ellos, digamos, es algo que les gusta. En segundo lugar, puede ser un aprendizaje mucho más activo. La tecnología tiene, digamos, interfaz en la cual el chico está comunicándose con el programa y el programa le responde y le activa y le vuelve a activar y entra, digamos, en una lógica de mayor capacidad de actividad y de interactuar con él. Y en tercer lugar, genera un tipo de educación más participativa. Nuestros hijos, y lo sabemos todos perfectamente, que hacen los deberes compartidos con tecnología. Se van a casi de casa con el colega, con el amigo, se escribe, le mandan unos apuntes y se los devuelven y después se juntan. Es decir, tiene unas grandes virtualidades. Mayor actividad, más interactivo, motivador, motiva mucho más y además genera mayor capacidad de participación entre los chicos. Pero, digamos, todo eso, que son los cambios metodológicos, los que tienen que producirse, todos esos, son los que a través de la tecnología van a facilitar y van a propiciar mejores rendimientos educativos. Simplemente, escuchando ahora a Mariano, me daba cuenta que en el sector de la educación, en el entorno empresarial, esto ya se ha empezado un poco a implantar, es decir, trabajar en un entorno colaborativo, que los materiales estén digitalizados, que la gente pueda hacer los cursos desde su casa. Efectivamente, cuando tú lo puedes hacer dentro de un tiempo libre en el que tú te organizas, todos nos hemos sacado algún curso online y el resultado siempre es mejor porque aprendes el contenido en el momento en el que puedes o que dispones de ese tiempo para centrarte en ese contenido y no obligado como pasaba o como me pasaba a mí en el colegio, que era pues corriendo a prisa con unos plazos, llegando a casa a última hora y teniendo que continuar haciendo trabajos y aprendiendo contenidos, y que yo creo que está demostrado que eso es no es un método desde mi punto de vista, efectivo. Entonces, si logramos trasladar esa metodología que en el mundo empresarial yo creo que está más o menos, no del todo, y esto sería otro debate, pero está más o menos implantado, avanzaríamos mucho y yo creo que los resultados y los informes que ahora mismo
A mí personalmente el otro día estaba leyendo un artículo que no sé si era el 60% de los niños en España actualmente se pierden por sobreinformación buscando en Internet. Es decir, no saben. Claro, el volumen de información ha crecido tantísimo que si no te enseñan unos métodos de trabajo para encontrar la que realmente es buena, fidedigna, veraz, etc., pues al final es desinformación. Creo que es el mismo informe que leí yo también, que decía que no sabían distinguir una información importante de una que no era, ¿no? Sí, era el mismo informe. Es una cuestión que es grave, además, es muy importante. Hace 4 años la OCDE hizo un informe sobre competencia lectora, una evaluación como PISA. Una parte de PISA fue sobre competencia lectora. Y el problema que se encontraron es que los niveles de competencia lectora eran muy bajos. La competencia lectora es la clave para poder aprender, fundamentalmente. Eran muy bajos cuando era lectura digital. ¿Cuál era el problema? El problema no es comprender o no comprender, era la navegabilidad. El chico entraba en un sistema digital y al navegar por él se perdía por completo. Navegar un libro de texto es muy sencillo. Se va al índice, página 48, ya está, directamente. No hay más complicación. Navegar en un sistema digital es muy complejo. El chico empieza a dar vueltas y a las 2 horas no ha encontrado todavía lo que está buscando y ha perdido 2 horas. En total, muchas cosas de las que se hablaron en esta 29ª Semana de la Educación de la Fundación Santillana, como nos contaba Mariano Jaunero, hubo muchas mesas de debate, hubo muchos temas que salieron ahí. Una, hablando de la tecnología y del uso de la tecnología en las aulas, fue el smartphone, que llevamos todos encima. Se planteó el debate, Mariano, de si los alumnos tienen que tener el móvil encendido en clase o no. Sí, además me parece que planteó el debate fui yo. O sea, pues mira. Estaba muy cerca. No, hubo alguien, un colega suyo, me preguntó que cuándo iba a haber un cambio tecnológico real, y dije que el cambio tecnológico real se va a producir cuando en entrar en clase el maestro, en lugar de decir apagar los móviles, diga encender los móviles. Entonces me dije, bueno, ¿pero el móvil es un instrumento de aprendizaje? Sí, lo es, y lo está haciendo ya. Lo está haciendo ya, de hecho. El chico tiene un montón de aplicaciones en las cuales con el móvil directamente se pasan información, buscan el diccionario, hacen un montón de cosas. El móvil es una fuente de información, es un recurso más. Se ha pensado solamente que la tecnología era el ordenador clásico, con la torre y con todo esto. En este momento el uso de tecnología es muy variado. Son muchos dispositivos diferentes. Tabletas, el laptop, el móvil, otros diferentes. Entonces, el móvil al final va a ser un recurso de acceso. Hace 20 años o 30 años, por ahí más o menos, estaba prohibido usar calculadoras en los colegios. Se prohibía calculadora. Es un ejemplo muy llamativo. Ahora a nadie se le ocurre prohibir la calculadora. Vamos, es una cosa, el chaval sabe el concepto de la suma y lo hace más fácilmente, ya está. Pero no hace falta, digamos, la calculadora solamente va a utilizar una persona que tenga asumido el concepto de la suma, de la resta de multiplicación o de la raíz cuadrada directamente. Bueno, pues son etapas que se superan en una forma u otra. Al final, ¿qué es mejor, usar lápiz o bolígrafo? Eso fue hace 80 años. Imagínense, los debates de ese tipo se quedan obsoletos enseguida, se quedan viejos. Hace 50 años era usar lápiz o bolígrafo, después la calculadora, ahora el móvil, pues sí, habrá que usarlo. ¿Y esta cuando la superamos, Mariano? Yo creo que está superándose de una forma u otra ya. Está superando de una forma u otra porque ya ocurre en colegios que los profesores le dejan usar el móvil, y es que va a ser, y además los colegios ya, muchos de ellos, el móvil es el instrumento a través del cual se chivan a los padres si viene a clase o no viene a clase, le mandan los avisos para reuniones, le mandan información, le mandan calificaciones, es decir, el mismo sistema educativo poco a poco, en algunas parcelas se va apropiando del móvil, por lo tanto, digamos, será otro de los elementos. Y además que es un recurso de una potencialidad increíble. Y otra cosa que es muy importante, que es genera la ubicuidad de la educación. El chico aprende dentro y fuera de la escuela. Eso de que solamente se aprendía en el cajón del rectángulo de la escuela, eso ya es un tema, digamos, superado ampliamente. Y superado por la realidad, porque el chico en su casa, con el ordenador, en el recreo, en cualquier lugar, con dispositivos, está entrando a fuente de información y está compartiendo información también a través de ellos. La famosa movilidad, ya solamente no se trabaja solamente en la oficina con la mesa de trabajo, ¿no? Se trabaja en muchos más sitios, pues aplicado al ámbito de la educación es lo que nos dice Mariano, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que los multidispositivos permiten aprender y educar ambas cosas desde cualquier sitio y en cualquier lugar. Si es todo al final, por lo que estamos hablando, es la manera de enseñar a utilizar la tecnología a los alumnos. Es decir, utilizarla para un buen uso y no como un elemento única y exclusivamente de ocio. Al final nos va a servir para aprender, para compartir los deberes, para poder buscar contenido interesante, o sea, al final para educar en su totalidad, yo creo. Hubo un ponente muy provocador, uno de los que aparecieron en la semana, que dijo que el modelo final debería ser, quizás, según él planteaba, que el estudiar era una cosa que había que hacer en casa.
se estudia en casa y se hacen los deberes en la escuela. Me decía que era invertir el modelo. En la escuela se va a hacer deberes y junto con los deberes se va a hacer deporte, oír música, participar, hablar, echar el partido, todo esto. Pero para estudiar realmente en casa, lo va a aprovechar mucho más el chico, de un ambiente más relajado, más silencioso, y va a poder manejar toda la información, la va a manejar en casa. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero exagerando un poco, algo de verdad hay en eso. Otra buena cuestión que se puede plantear, Mariano, es cómo se está, hablando de tecnologías, cómo se está formando a los jóvenes en nuestra educación en esos aspectos relacionados con la tecnología, donde van a estar el día de mañana gran parte de los trabajos. ¿Se les está educando, formando, preparando para esa transformación, ese futuro digital? Sí, pero poco a poco. De hecho, la formación en tecnología es una formación reciente. En los currículos no es un tema tradicional. En algunos lugares se está poniendo ya, digamos, en marcha programas de formación en programación, por ejemplo. En la Comunidad de Madrid es un caso de ellos. En programación se está poniendo en marcha, digamos, como una parte del currículo. Se va conquistando también ahí poco a poco el espacio. Pero vamos, no es un tema que ha formado parte de los currículos tradicionales. La escuela ha trabajado con lo que se llaman las áreas troncales y las otras demás, que antes se llamaban Marías y ahora no se llaman Marías, pero bueno, matemática, lenguaje, inglés, similar, y en el caso de tecnología, muy recientemente ha empezado a entrar en los currículos. Yo creo que debería entrar, pero estoy de acuerdo en que hay asignaturas que sin ser del ámbito tecnológico, bueno, el debate ha estado hace poco, ¿no? Cuando se ha quitado filosofía como asignatura troncal. Claro, yo vengo del mundo de humanidades, pero creo que esas asignaturas son fundamentales para lo que hablábamos antes, para enseñar a los alumnos a poder discernir entre una información veraz de una que no es veraz, de una que está bien redactada, de otra que no lo está, poder diferenciar los datos y poder formarse unas opiniones para al final poder aprender. La relación de conceptos no es algo que sea solo tecnológico, es decir, la tecnología ayuda a formar esos conceptos, ayuda a transformar metodologías, ideas, a hacer proyectos, pero no necesitas otra serie de asignaturas que yo creo que son primordiales y que tecnología de momento, y es mi opinión, debería ser complementaria. Es un ámbito, por ejemplo, la programación, está bien tener unos conceptos básicos, igual que está bien tenerlos de economía, pero creo que luego para eso está, ¿no?, la formación ya en bachillerato, donde los alumnos ya eligen sus ramas, y para eso están las universidades, los FPs, para profundizar en ámbitos más específicos o más técnicos, y hay por ahí cada uno que vaya al que cada uno quiera, se le dé mejor o haya aprendido después de haber manejado elementos tecnológicos en clase. Lo que sí me gustaría preguntar es, ¿los centros educativos tienen o utilizan sistemas de gestión informáticos? Porque hablamos mucho de los alumnos, ¿no? Están familiarizados, tienen que aprender a manejar la tecnología actual para aprender, pero ¿aprenden y manejan las herramientas los docentes, los directores, los gerentes, el conserje? La gente que al final trabaja en esos centros, ¿maneja herramientas? Sí, ¿Cómo lo veis? Casi todos los colegios tienen, la mayoría, unos a un nivel, otro a un nivel menor, en toda la parte, digamos, de gestión administrativa interna y tal. Hay programas que los utilizan para calificaciones, para hacer las actas, para informar a los padres, para gestionar el presupuesto del colegio. El uso de la tecnología en la parte administrativa y de gestora de los centros se ha generalizado. Son programas y son sistemas que yo calificaría de muy básicos, pero muchas veces gestionar un colegio de 300, 400 alumnos tampoco requiere mucho más. Sí, ahí se ha generalizado, es más, hay una presencia fuerte, y es más, muchas comunidades autónomas, muchas administraciones públicas les exigen que todos los datos estén digitalizados. Es decir, es que la fuerza del colegio tiene que dar datos digitalizados porque la Inspección de Educación o la Dirección Provincial se lo pide que sea así. Es un tema. Lo que decía antes de competencias, continuando lo que decías, y estoy de acuerdo con lo que planteabas, voy a hacer una referencia que a mí me interesa mucho y que creo que es muy importante. Los sistemas de competencias que desarrollan los alumnos se clasifican habitualmente como competencias duras y blandas, es un término. Las duras, ¿cuáles son? Matemática, lectura, inglés, son las áreas de ese tipo. Blandas, ¿cuáles son? Saber relacionarse, saber comportarse, saber vestirse, saber ser puntual, ser correcto, ser amable, trabajar en equipo, ser colaborativo, todo ese tipo que son que llaman competencias blandas. Bien, yo creo que tenemos un problema porque esas competencias blandas han entrado en cierto desuso en muchas escuelas.
Hay un problema de sentido. Y ahora debí decir por qué son muy importantes. El año pasado el Banco Mundial hizo una encuesta entre empleadores de varios países y les preguntaba que por qué elementos contrataban a la gente, a trabajadores. Y decían que contrataban por la actitud y despedían por la aptitud. Que contrataban antes por competencias blandas que por lo que subiesen de química, física o electrónica, que era más importante eso para ellos que lo otro. Es otro tema importante que hay que tener en cuenta en este debate, de qué cosas se hacen en la escuela y cosas que no se hace en la escuela. El niño cuando nace viene con una lotería maravillosa que le ha tocado, y es el cariño de su familia. Y es gratis, Hay una segunda lotería que no le toca, que es la escuela, y se tiene que aprender. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Hablando de gratis o no gratis, una última cuestión por ahí por mi parte, porque este documento que nos ha traído Mariano Jabonero, documento básico elaborado por Francesc Pedró, Tecnología para la Mejora de la Educación, de esta 29ª Semana de la Educación de la Fundación Santillana. Bueno, pues Francesc Pedró dijo, entre otras cosas, que habría que plantearse si todo el mundo tiene que tener una matrícula universitaria prácticamente gratuita. En esa semana también estuvo la secretaria de Estado de Educación, la señora Gomedio. Como saben, se planteó la semana pasada la pregunta de si era sostenible el modelo universitario español o no. ¿Es sostenible o no es sostenible la educación en España, Mariano? La educación en España, la educación básica y lo que sea hasta la secundaria, no es cuestionable que sea sostenible o no. Es un derecho fundamental. Por lo cuanto, cueste lo que cueste y sea lo que sea. Eso sí que es un derecho fundamental de la persona. Punto. Ya está. ¿Cómo se imparte? Bueno, pues hay cuestión de matices, eso ya es secundario. En cuanto a la educación postsecundaria, la no obligatoria, que entraría la formación profesional de grado superior y entraría la enseñanza universitaria, tenemos un país en el cual ha habido una pirámide de crecimiento de la enseñanza universitaria muy, muy fuerte en muy poco tiempo. Digamos, hay una sobreabundancia de estudios universitarios y hay una cierta sobreabundancia de universidades. Hay universidades que cierran carreras porque no tienen matrícula. Las abren con 3, 4 alumnos y las tienen que cerrar porque no hay clientes, entre comillas, para eso. Entonces, eso sí que exige cierta ordenación de todo ese ámbito. ¿Qué ocurre en diferencia de países que tienen más altos niveles de competitividad que nosotros, como puede ser el caso de Alemania, el caso de Suecia, Dinamarca? Son países en los que la proporción de estudiantes de formación profesional o de carrera de ciclo corto es mucho mayor que en España. En España, digamos, ha habido una tendencia muy fuerte a estudiar cierto tipo de carreras con bajo nivel de empleabilidad y son además todas ellas alimentadas por el mito de tener licenciatura o doctorado, que es el título superior. Entonces, es un cierto, digamos, de desequilibrio que se ha producido ahí. Tener el título de formación profesional es una máxima aspiración en Alemania o en Dinamarca o en Suecia. Aquí ha sido durante mucho tiempo casi un cierto, digamos, elemento de menosprecio. Fue a hacer FP1 y tal. Son esos desajustes. Creo que ese es el punto crítico. ¿Alguna cosa nos queda, Ana? No, yo creo que ya no nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, pero bueno, el espacio dura lo que dura. Pero así vuelve otro día. Mariano Jabonero, director de Educación de la Fundación Santillana, un placer haber conocido lo que se habló la semana pasada en esa 29ª Semana de la Educación, que dedicasteis desde la Fundación Santillana a analizar el papel de la tecnología en la enseñanza, que es lo que hemos hecho aquí en este espacio con SCL Consulting. Mariano, hasta cuando quieras, un placer. Muchas gracias, hasta cuando queráis. Gracias. Ana, a nosotros hasta el martes que viene, a seguir hablando de tecnología y demás cosas. Exactamente, un placer. Cosas.